La vida tiene una manera cruel de recordarnos que nada es permanente. Yo, Elena, a mis 65 años pensé que lo había visto todo: pérdidas, dolor, nuevos comienzos. Pero el destino me dejó una lección aún más dura. Todo empezó un miércoles cualquiera, de esos que pasan desapercibidos. Mientras preparaba mi desayuno, un olor extraño invadió la cocina. Pensé que había olvidado algo en la estufa, pero cuando abrí la puerta de la sala, me encontré con una pared de humo tan espesa que apenas podía ver. Las llamas ya lo devoraban todo a una velocidad aterradora, trepando por las paredes como un monstruo hambriento. Por unos segundos el miedo me paralizó. La alarma debería haber sonado, pero solo más tarde descubrí que la batería llevaba meses agotada. Un pequeño descuido y toda mi vida se convirtió en cenizas. Intenté alcanzar el teléfono para llamar a los bomberos, pero el humo asfixiante nubló mi visión y me quemó los pulmones. Escuché el sonido del vidrio rompiéndose y supe que no había más tiempo. El fuego rugió implacable. Solo importaba una cosa: salir con vida. Agarré mi bolso y corrí hacia la salida trasera. Antes de que la oscuridad me tragara, vi por última vez el retrato de Anton, mi marido, ennegrecido por el calor. Los vecinos ya estaban en la calle cuando, tosiendo y jadeando, logré escapar. María Ivanovna, mi vecina de 78 años, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Juntos observamos impotentes cómo el fuego consumía la casa donde pasé más de 4 décadas. Los bomberos llegaron 10 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Solo consiguieron evitar que el fuego se extendiera a otras casas. En menos de una hora, 40 años de recuerdos se convirtieron en polvo. La mesa de la cocina donde Dmitri hacía sus deberes, las paredes donde marcamos su altura, la habitación que compartí con Anton durante 37 años, todo desapareció. Me quedé allí, envuelto en una manta que alguien me echó sobre los hombros, mientras los bomberos trabajaban. Entonces el líder del equipo se acercó con el rostro cubierto de hollín y los ojos llenos de una lástima que no podía soportar. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos», dijo. No necesitaba dar explicaciones. Yo mismo vi el vacío frente a mí. Lo único que me quedaba era la ropa que llevaba puesta y lo poco que cabía en mi bolso. La primera noche los vecinos me recibieron, pero sus casas ya estaban llenas de familiares. Cruz Bermelo me ofreció refugio temporal, pero la idea de dormir entre extraños, rodeado de rostros desconocidos, solo aumentó mi soledad. No tuve otra opción, tuve que llamar a Dmitri. Mi hijo vivía a 40 minutos de distancia, en Nizhny Novgorod, en un barrio elegante con calles impecables y casas que parecían sacadas de revista. Se había mudado hacía 4 años, tras un ascenso en la compañía de seguros donde trabajaba. No éramos tan cercanos como deberían serlo una madre y un hijo, pero él era todo lo que me quedaba de familia. Utilicé el teléfono de María Ivanovna, ya que el mío se había reducido a cenizas junto con todo lo demás. «Dmitri, hijo, soy mamá», dijo, su voz más frágil de lo que imaginaba. «Mami, ¿qué pasó? Te ves conmocionada». «Fue un incendio, hijo. Ya no tengo casa. No queda nada». El silencio que siguió pareció eterno. «¿No te lastimaste?» «No, estoy bien. Solo unos cuantos rasguños, me duele un poco la garganta por el humo, pero necesito un lugar donde quedarme, solo hasta que me reorganice». Otra pausa. «Por supuesto, mamá. Vamos, solucionaremos esto». El alivio fue tan grande que casi me hizo colapsar. A pesar de la distancia, las llamadas telefónicas sin respuesta, las cenas tensas, él seguía siendo mi chico. A la mañana siguiente pasé horas mirando los escombros, esperando al liquidador de seguros. Un joven impersonal, con una tablet en la mano, caminaba por lo que quedaba de la casa. «Pérdida total», dije secamente, como si esas 2 palabras no resumieran mi existencia. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, temiendo la respuesta. «Bueno, su seguro cubre unos 60 millones de rublos por la propiedad, pero con la franquicia y la depreciación obtendrá unos 26 millones. Tal vez menos. 26 millones para reconstruir 42 años de vida». Fue absurdo. María Ivanovna me ayudó a comprar lo esencial con ayuda de emergencia de la Cruz Roja. Ahora todo mi mundo cabe en una maleta prestada. El viaje a la casa de Dmitri me pareció un exilio. Lugares que alguna vez me resultaron familiares, la estación donde compré billetes de lotería,
el snack bar en el café de los domingos con Anton, ahora eran solo recordatorios de una vida que ya no existía. Su barrio, por el contrario, era un mundo perfecto, césped inmaculado, aceras limpias, vidas que transcurrían sin problemas. Me sentí como un intruso, llevando mi tragedia a ese escenario idealizado. Su casa era una encantadora casa de pueblo con contraventanas blancas y una puerta roja elegida por Larisa, su novia. Solo la había visto 3 veces en 2 años. Ella tenía 30 años, él 39. Él trabajaba en marketing y opinaba sobre todo, desde el color de las paredes hasta el vino para la cena. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, dudé. Es solo por un ratito, me repetí. Solo hasta que la compañía de seguros pague, hasta que pueda alquilar un lugar pequeño. Nunca imaginé que tocar a la puerta de mi propio hijo con una maleta prestada en la mano, sería uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando levanté la mano para tocar, sentí ese vacío familiar, el mismo que me invadió el día que murió Anton, la sensación de que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todavía no sabía cuán profundo sería el abismo que estaba a punto de enfrentar. Dmitri abrió la puerta incluso antes de que yo tocara el timbre, como si ya me estuviera mirando a través de la ventana. Al ver ese rostro familiar por un momento, esos ojos que tanto se parecían a los de Anton, el mentón testarudo que había heredado de mí a los 16 años, casi creí que todo podía arreglarse. Era mi hijo. Mi único hijo. Y la sangre, pensé, debe contar para algo. Mami, dijo haciéndose a un lado para dejarme entrar, pero había algo extraño en su voz, una vacilación calculada, una formalidad que nunca había existido entre nosotros. Antes de que pudiera cruzar el umbral, Larika apareció detrás de él, como si ya hubiera sido posicionada para ese momento. Llevaba unos vaqueros blancos impecables y una blusa de seda que probablemente costaba más que mi salario mensual en la panadería. Su cabello castaño estaba recogido en un moño descuidado, de esos que parecen casuales pero que exigen pasar horas frente al espejo. La sonrisa no llegó a sus ojos. Elena, qué tragedia tan horrible la de tu casa, dijo, mientras sus ojos se deslizaban no hacia mi cara, sino hacia la maltrecha maleta que apretaba contra mi cuerpo. Dmitri explicó lo sucedido en frases breves, como si se resistiera a dar detalles. Dejé la maleta en el suelo del vestíbulo de entrada y me pareció un objeto obsceno en ese espacio tan pulido. Mi ropa nueva, barata, sencilla, comprada apresuradamente, contrastaba con la amplitud de esos metros cuadrados de mármol y madera clara. Incluso después de ducharme en casa de María Ivanovna, todavía podía oler el olor a humo que impregnaba mis mechones de pelo. No será por mucho tiempo, dije con una firmeza que no sentí. Solo hasta que me recupere. Intercambiaron una mirada. Uno de esos diálogos silenciosos que solo entienden quienes forman parte de él y, de repente, me di cuenta de que ya no pertenecía a esa lengua. Antes Anton y yo intercambiábamos miradas así, llenas de complicidad. Ahora, fuera de ese círculo, sentí el peso de la exclusión como si se cerrara una puerta. Sentémonos y hablemos, propuso Dmitri, sin ofrecerme ayuda con la maleta. La casa era realmente preciosa, como esas que ves en las revistas de decoración, todo estaba combinado en tonos neutros, nada fuera de lugar. Los sofás blancos parecían intactos, como si nunca nadie se hubiera sentado en ellos. Las mesas de café de cristal reflejaban la luz que entraba por las impecables ventanas. Era un lugar donde cada objeto tenía su lugar exacto, y donde yo claramente no tenía el mío. Me senté en el borde del sofá, con cuidado de no rayar el suelo con mis zapatos nuevos. Larika notó el gesto y frunció levemente los labios, como si mi mera presencia ya fuera una amenaza a esa perfección. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Dmitri sentándose no a mi lado, donde un hijo podría sentarse para consolar a su madre, sino en el sillón de enfrente, como si estuviéramos en una reunión de negocios. Bueno, comencé tragándome el nudo en la garganta, el liquidador del seguro dijo que tomaría algunas semanas, tal vez un mes. Esperaba quedarme contigo durante este tiempo, solo hasta que consiguiera una pequeña habitación o algo así. El silencio que siguió fue más largo de lo que pude soportar. Vi que la mandíbula de Larika se tensaba. Puso su mano sobre el hombro de Dmitri, un gesto que debería haber parecido de apoyo pero que parecía más bien marcar territorio. Mami, comenzó y en ese momento ya sabía que sus palabras serían como cuchillos. El problema es que Larika y yo hablamos mucho de eso. Necesitamos nuestro espacio, ¿sabes? Trabajamos muchas horas y esta casa es nuestro refugio.
Me quedé paralizado. No quise entrometerme. Podría quedarme en mi rincón, ayudar con la comida, limpiar. No sería una molestia. Larika se inclinó hacia adelante, su voz dulce pero intransigente. No es que no queramos ayudar, Elena. Es solo que este es nuestro primer hogar juntos. Todavía estamos aprendiendo a equilibrar nuestra vida en pareja. Soy tu madre, respondí, más bruscamente de lo que pretendía. Por supuesto, asintió ella con calma. Precisamente por eso pensamos que sería mejor para todos que se quedara en otro lugar donde pudiera reconstruir su vida de forma independiente. Miré a Dmitri esperando que se revelara, que se acordara de mí, la mujer que se había quedado despierta todas las noches cuando él estaba enfermo, que había trabajado en 2 trabajos para pagar sus estudios, que lo había abrazado cuando el primer Lars de su vida lo abandonó. Pero él se limitó a asentir, como si todo fuera una cuestión de lógica, no de corazón. Larika tiene razón, mamá. Creemos que será mejor para ti tener tu propio espacio. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. El aire parecía haber sido succionado de mis pulmones. Mejor, repetí incrédulo. Ayer lo perdí todo, Dmitri. Todo. ¿Y crees que sería mejor para mí estar solo en una habitación de hotel que con mi familia? No tiene por qué ser un hotel, intervino Larika rápidamente. Hay residencias temporales cerca del centro comercial. Son limpios, seguros y tienen cocinas pequeñas. ¿Podrías cocinar? La miré fijamente atónito. Esa mujer, que solo llevaba 2 años en la vida de mi hijo, pensó que tenía derecho a decidir dónde debía vivir después de perder mi hogar, mis recuerdos, mi vida. ¿Y cómo voy a pagar este maravilloso lugar?, pregunté con la voz temblorosa. El dinero del seguro tardará un tiempo. Dmitri se movió incómodo. Yo podría ayudar. 20.000 rublos para que te instales. Debería ayudarte a empezar. 20.000 rublos. Las palabras salieron como un suspiro amargo. Era como si yo fuera un extraño al que le debía limosna por obligación. Te cambié los pañales, Dmitri. Me quedé a tu lado cuando ardías de fiebre. Te enseñé a andar en bicicleta. Ayudé con la tarea. Te tuve en mis brazos cuando ella, y señalé a Larika, te rompió el corazón en la escuela. Y ahora me ofreces 20.000 rublos como si fuera un mendigo en la calle. Su rostro se cerró, pero Larika le apretó la mano, como protegiéndolo de mí. Nadie niega tu pasado, Elena, dijo con calma. Simplemente estamos tratando de establecer límites saludables. ¿Límites? La palabra resonó en mi mente como un diagnóstico. Recordé las sesiones de terapia que Dmitri había realizado después del divorcio, todo giraba en torno a límites, espacio, autonomía. Como si el amor pudiera medirse en metros cuadrados. Me estás echando, dije con la voz entrecortada. No, mami, respondió demasiado rápido. Simplemente no creemos que esta sea la mejor solución para nadie. ¿De quién fue la idea? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Larika se reclinó ligeramente en el sofá, como saboreando la victoria. Hablamos juntos, mintió Dmitri, evitando mi mirada. Me levanté lentamente con las rodillas temblando, una traición a mi cuerpo que me recordó que tenía 65 años y, en ese momento, no tenía a dónde ir. Lo entiendo, dije mirando por última vez esa habitación impecable, las fotos de Dmitri y Larika sonriendo en los viajes, en las cenas, en una vida que ya no incluía espacio para mí. Siempre hay opciones. Tomé mi maleta. Ahora pesaba el doble porque no solo llevaba mis pocas cosas, sino también la certeza de que allí no era bienvenido. Dmitri se levantó claramente avergonzado, pero no lo suficiente como para cambiar de opinión. Te llamaré dentro de unos días cuando estés instalado. No te preocupes, respondí con una firmeza que no sabía que todavía tenía. No quiero invadir tu espacio sagrado. Larika abrió la boca, tal vez para ofrecer otra excusa vacía, pero no dijo nada. No tuvo el valor de admitir lo obvio, que todo estaba mal, que una madre no debería ser tratada como una invitada no deseada. Dejé ese hogar perfecto, donde vivía una pareja perfecta con sus fronteras perfectas. Estuve mucho tiempo parada en la acera, sin poder moverme. A través de la ventana los vi hablando, probablemente discutiendo lo difícil que era todo, cuántas razones tenían. Entre los escombros de mi propia vida, había traído el caos a su tranquilidad.
¿La ironía? Durante años después de la muerte de Anton me convencí de que era fuerte, independiente y que no necesitaba a nadie. Pero ahora, cuando más ayuda necesitaba, me di cuenta de que la independencia es un lujo para quienes tienen opciones. Caminé hasta una pequeña casa de huéspedes en la esquina de la calle y gasté casi todo el dinero que me quedaba en una habitación. La cama dura, las paredes desconchadas y el olor a humedad se convirtieron en mi refugio temporal mientras me preguntaba, ¿qué le espera a una mujer sin hogar de 65 años con una maleta de ropa barata y casi sin dinero? Fue entonces cuando recordé la tarjeta de presentación que había guardado en mi billetera durante casi 40 años. Es un milagro que haya sobrevivido, después de todo, estaba en mi bolsillo la noche del incendio. El papel, gastado por el tiempo y el contacto constante de mis manos, parecía demasiado frágil para llevar semejante recuerdo. Nunca imaginé que algún día lo usaría. Pertenecía a un hombre al que amaba cuando todo parecía nuevo y el mundo estaba lleno de promesas. Pablo. Alguien que una vez juró volver por mí. Pasé 3 noches en esa pensión barata antes de tener el valor de llamarlo. 3 noches despertándome con la espalda dolorida sobre el colchón de piedra, el sabor amargo de la decepción en la boca. 3 noches escuchando peleas en el pasillo y el zumbido incesante de una ciudad que no dormía. 3 noches lavando mi poca ropa en el diminuto lavabo del baño y tendiéndola a secar en la única silla de la habitación. La tarjeta amarillenta tras 4 décadas de espera, temblaba entre mis dedos. Todavía se podía leer, en letras descoloridas, Pavel. Y debajo un número de teléfono de una ciudad que apenas reconocí. Al dorso con mi letra joven y esperanzadora, no me olvides. Tenía 25 años cuando escribí eso, convencido de que Pavel era el amor de mi vida. Él de 26 años con el pelo oscuro que le caía sobre la frente y unos ojos marrones que cortaban el aliento, trabajaba en la empresa constructora de su padre, pero soñaba con proyectos grandiosos. Voy a abrir mi propia empresa, dijo mientras estábamos sentados en el capó del coche, mirando la ciudad desde arriba. Seré lo suficientemente rico como para darte todo lo que mereces. Volveré por ti, Elena. Esa fue su promesa la noche que partió hacia Moscú. Al principio las cartas eran largas y llenas de planes. Le respondí contándole sobre el trabajo en el banco, sobre las ganas que tenía de hacerlo. Con el tiempo las cartas se hicieron más cortas y raras. 6 meses después, conocí a Anton en una reunión de la iglesia. Pavel ya era solo un recuerdo demasiado hermoso para ser real. Anton, de 32 años y con un trabajo estable en la compañía telefónica, no prometió nada, pero ofreció un hogar, una familia, seguridad. 5 meses después, me pidió que me casara con él. Y dije que sí. El día de la boda escondí la tarjeta de Pavel en el bolsillo de mi vestido, como un amuleto del que no podía soltarme. Y ahora, 4 décadas después, aquí estaba yo, en una habitación que olía a humedad y desesperación, preguntándome qué le había pasado a ese soñador de ojos marrones. A lo largo de los años, he oído hablar de él, como siempre ocurre con el primer amor. Supe que cumplió sus promesas, fundó su propia empresa constructora e hizo una fortuna. Nunca se casó, lo que sorprendió a todos. Dijeron que estaba demasiado dedicado a construir su imperio. Siempre fue un hombre de palabra, repitieron. La última noticia que me llegó hace 8 años fue que su empresa, Petrovstroy, se había expandido a Moscú y San Petersburgo. Aquel joven que se había iniciado en el negocio familiar se había convertido en un magnate con trajes caros, cuyas decisiones afectaron a cientos de vidas. Y me pregunté qué podría querer un hombre como él con una viuda de 65 años, viviendo en una pensión barata, con una maleta de ropa de supermercado y el peso de una vida desmoronada. La razón decía que era absurdo. No llamas a alguien después de 40 años solo porque la vida se vino abajo. No puedes rescatar un viejo amor cuando el tiempo ya ha tallado arrugas en tu rostro y cicatrices en tu alma. Pero la razón es un lujo para quienes todavía tienen opciones. A la 4ª mañana ya no pude más. El dolor de espalda, el dinero que se acaba, la recepcionista advirtiendo que la habitación era necesaria para otros huéspedes. Me senté en la mesita desvencijada, agarrando la tarjeta entre mis dedos. ¿Qué diría yo? Hola, Pavel, ¿te acuerdas de mí? No tengo otro lugar donde vivir. ¿Puedes ayudarme? Probablemente el número ya no existía.
Tal vez una secretaria respondería, cortésmente, diciendo que el señor Pavel estaba demasiado ocupado para contestar llamadas de mujeres desconocidas que juraban haberlo conocido cuando eran más jóvenes. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? ¿Y si él mismo respondiera? Con el corazón en la garganta, marqué los números. Cada dígito era un paso hacia el vacío. Un toque. 2. Y luego Petrovstroy, Pavel al teléfono. Su voz más profunda, más madura, pero inconfundible. La reconocería en cualquier lugar, incluso después de 40 años. Casi colgué. Casi presiono el botón para borrar todo. Pero había algo en su tono, una cálida familiaridad que, incluso por teléfono, me envolvió como un abrazo. Pavel, soy yo. Elena. Una pausa. Elena Ivanova. Antes, Sokolova. El silencio fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. O que había colgado. O peor aún, que no me reconociera. Y luego mi nombre. Elena. Lo dijo como una oración, como si no pudiera creerlo. Me apresuré a hablar, temiendo que me interrumpiera. Perdón por llamar así. Sé que ha pasado una eternidad y no debería haberlo hecho, pero no sabía a quién más recurrir. ¿Dónde estás? Su voz, clara y urgente, cortó mis palabras. En Novgorod. En una casa de huéspedes, me tragué mi orgullo. Parece una locura, pero mi casa se incendió la semana pasada. Lo perdí todo. Y mi hijo no quiere que me quede con él. Cada palabra dolía más que la anterior. Admitir que tu propio hijo te rechaza es una derrota que quema por dentro. Dame la dirección exacta, dijo Pavel, ahora con un tono que no admitía discusión. No es necesario, respondí. Ni siquiera sé por qué llamé. Tal vez solo necesitaba escuchar una voz amable. Elena. Esta vez no había lugar a la negativa. Dime dónde estás. Ya estoy en camino. Del otro lado, escuché el sonido de una puerta cerrándose y el rugido de un motor arrancando. Él estaba viniendo. Un hombre con el que no había hablado en 4 décadas había dejado todo para venir a una pensión en ruinas. Pavel, mi voz se apagó. No soy como recuerdas. Ya no soy esa chica. Yo tampoco soy el mismo, respondió, y de fondo escuché el sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto. Pero esperé 40 años por esta llamada. Colgué temblorosamente. Durante la siguiente hora, recogí mis pocas cosas, dividida entre el miedo y una esperanza que no me atrevía a nombrar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. ¿Qué estoy haciendo? La pregunta martilleó dentro de mí, una mezcla de pánico e incredulidad. Era una locura empezar de nuevo después de 4 décadas, como si no hubiera pasado el tiempo, como si la conversación interrumpida ayer pudiera simplemente retomarse hoy. Pero cuando me acerqué a la ventana de la casa de huéspedes y esperé el coche del hombre, quien tal vez ni siquiera me reconoció, sentí eso otra vez. Eso no lo había experimentado desde el incendio, desde la noche en que todo se derrumbó. Quizás fue ingenuo. Quizás estaba condenada a la decepción. Pero a los 65 años, cuando ya no había nada que perder, la esperanza valía el riesgo. Exactamente a las 10:45 de la mañana, un Mercedes plateado apareció en la calle llena de baches, su metal brillando como una promesa fuera de lugar. Lo reconocí antes de ver su rostro, la silueta del auto, la forma en que frenaba con precisión, la puerta que se abría lentamente como si el tiempo también dudara. Y entonces apareció él. Habían pasado 40 años, pero lo reconocí al instante. Los mechones plateados en las sienes, las arrugas que surcaban las comisuras de los ojos, marcas de una vida que vivimos separados, nada de eso importaba. Pavel salió del coche como si emergiera de mis recuerdos más guardados, y cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de la ventanilla, las décadas que nos separaban se disolvieron como azúcar bajo la lluvia. Agarré la maleta con manos temblorosas y casi corrí escaleras abajo, temiendo que si tardaba demasiado el momento se esfumaría. Permaneció junto al coche inmóvil con una tranquilidad que solo podría tener alguien que ha dominado el mundo. La ligera confianza de 26 años todavía estaba ahí, pero ahora pulida por el tiempo, por los logros, por el peso de un nombre que claramente había construido. Llevaba jeans oscuros y un suéter que sabía que costaba más que los 3 meses de alquiler cuando todavía tenía una casa.
Pero fueron los ojos los que me paralizaron, esos mismos ojos intensos y verdosos que me habían perseguido en sueños durante décadas. No habían cambiado. Una parte de mí quería retirarme, encerrarme en mi habitación y fingir que nada de esto estaba pasando. Mi cabello, despeinado y gris, caía desordenadamente sobre mis hombros, mi ropa barata y arrugada parecía ridícula al lado de su elegancia. Me sentí pequeña e insignificante, una sombra de lo que alguna vez fui. Pero luego sonrió esa sonrisa, y mi corazón se aceleró como cuando tenía 25 años, cuando el mundo todavía era nuestro. «Hola, Elena», dijo en voz baja, como si pronunciara un nombre sagrado. De cerca vi cómo el tiempo había esculpido su rostro, su cabello oscuro ahora salpicado de plata, su barba bien cuidada, las líneas que enmarcaban sus ojos y su boca. Sus hombros eran más anchos, su cuerpo más sólido, como si el éxito le hubiera dado no solo riqueza, sino también una presencia física innegable. Y sin embargo, cuando sonrió, fue el joven que me llevó a ver la ciudad desde arriba, que hablaba de planes con una pasión que ardía más que el sol de verano, quien reapareció ante mí. «Hola, Pavel», respondí, mi voz era un hilo de sonido. Estudió mi rostro con esos ojos penetrantes, como si memorizara cada detalle, cada cicatriz que la vida había dejado. Quería disculparme por mi aspecto, por el desastre en el que estaba, por llamar después de tanto tiempo sin nada que ofrecer más que problemas y recuerdos polvorientos. Pero antes de que pudiera decir algo, pronunció 3 palabras que destrozaron todas mis defensas. «Te ves hermosa». Y luego me derrumbé. No eran lágrimas silenciosas, sino llantos convulsos, allí mismo, en la acera de la pensión destartalada, con el rostro enterrado entre las manos y los hombros sacudidos por sollozos que provenían de un lugar demasiado profundo para contenerlos. 40 años de silencios, 4 décadas de no es suficiente, toda una vida de ser dejado de lado, todo se derramó en lágrimas amargas. No dijo nada. No intentó calmarme con palabras vacías, no me ofreció consuelos baratos. Simplemente tomó mi maleta con una mano y me envolvió con la otra, abrazándome mientras yo temblaba contra su pecho. Olía a colonia cara y a tela recién lavada, un aroma de éxito y estabilidad que me resultaba tan extraño como un idioma olvidado. Su suave suéter rozó mi mejilla, sus manos firmes sostuvieron mis hombros temblorosos. «Lo siento», logré tartamudear entre sollozos, mi voz apagada contra la tela. «No debería haber llamado. No debería haberte arrastrado a este lío». «TSS», murmuró, acariciando mi espalda con una paciencia que dolía. «Deberías haber llamado antes». Cuando los sollozos finalmente amainaron, me aparté un poco, avergonzado por la mancha de humedad en su camisa, por la fragilidad que había expuesto. «Debo tener un aspecto horrible», susurré, evitando sus ojos. Extendió la mano y secó una lágrima de mi mejilla, el gesto fue tan suave como un suspiro. «No pareces una ruina», dijo con firmeza. «Parece alguien que sobrevivió. Y eso no es debilidad, Elena. Eso es fuerza». Una risa temblorosa escapó de mis labios, amarga e incrédula. «¿Fortaleza?», repetí con tono de desesperación. «Tengo 65 años y duermo en pensiones porque mi propio hijo no me quiere en casa. Eso no es fuerza. Eso es», mi voz se apagó. «Eso es patético». Apretó la mandíbula y por un instante vi un destello de furia en sus ojos, no dirigido a mí, sino a algo mucho más grande, mucho más injusto. «Tu hijo es un idiota», dijo secamente. «No lo conoces», respondí automáticamente en su defensa, aunque no lo merecía. «No lo necesito», respondió con sus manos aún descansando ligeramente sobre mis hombros. «Te conozco». Dudé. Él conocía a la niña que yo era, no la mujer en la que me convertí. Pero luego dijo mi apellido de soltera, el nombre que nadie había usado durante tanto tiempo, como si fuera un tesoro que hubiera guardado durante décadas. Y algo dentro de mí, una parte que creía muerta, se sacudió. «Eso fue hace 100 años», murmuré. «Ya no soy esa chica». Quizás no estuvo de acuerdo, pero no discutió. «En lugar de eso», dijo, «me gustaría conocer a la mujer en la que te has convertido». Con cuidado, como si mi maleta fuera de cristal, la colocó en el maletero del Mercedes, como si las pocas cosas que me quedaban fueran preciosas. Cuando abrió la puerta del pasajero, me quedé helada por un segundo, atónita por la irrealidad de todo aquello. Esa misma mañana, antes del incendio, tenía un hogar, recuerdos, una vida construida durante décadas.
Ahora me estaba subiendo al coche de un hombre al que no había visto en 40 años, sin saber a dónde me llevaría. ¿A dónde vamos? Pregunté mientras el motor cobraba vida con un ronroneo. A casa, respondió simplemente. El viaje duró casi 1 hora. Pasamos por barrios cada vez más exclusivos, hasta llegar a una región que parecía pertenecer a otro mundo, colinas salpicadas de mansiones escondidas detrás de muros de piedra y portones de hierro forjado, árboles alineados con precisión quirúrgica, buzones que cuestan más que la mayoría de los autos. Pavel giró por una larga avenida, marcada por una placa de latón con la inscripción Petrovskoy grabada en elegantes letras. El camino serpenteaba entre altos árboles e impecables parterres, hasta desembocar en una rotonda frente a una casa que me dejó sin aliento. No fue ni ostentoso ni exagerado. Fue eterno. La discreta elegancia del dinero antiguo, la solidez de algo construido para durar generaciones. Piedra y madera nobles, altos ventanales que captaban la luz del atardecer, un balcón que invitaba a sentarse y ver pasar el tiempo. Pavel, susurré, mirando todo lo que había logrado. Eso es increíble. Estacionó pero no salió inmediatamente. Se quedó allí observando la casa a través de mis ojos, como si la viera por primera vez. Es demasiado grande, admitió, casi como un secreto. Siempre lo fue. Lo construí pensando que algún día estaría lleno. Se encogió de hombros, un gesto tan familiar que dolió. Algunos sueños no se hacen realidad como imaginamos. Nunca te casaste, espeté sin pensar. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Me miró con una expresión indescriptible. Estuve cerca un par de veces, dijo, después de un silencio. Pero siempre faltaba algo. Hizo una pausa. Y luego con una calma que me hacía doler el pecho. Ese algo eras tú. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, cargada de 40 años de dudas, de caminos no tomados, de preguntas sin respuesta. Quería preguntarle qué quería decir, cómo pude haber estado presente en una vida que nunca compartimos. Pero antes de que pudiera hablar, él ya se había ido para abrir mi puerta. El interior de la casa era aún más impresionante. El suelo de madera brillaba como si hubiera sido barnizado esa misma mañana, los techos altos, los muebles que parecían sacados de una revista de arquitectura, todo rezumaba lujo, pero no frialdad. Había libros esparcidos por todas partes, fotografías en las mesitas auxiliares y mullidos sillones junto a las ventanas. No era un museo. Era un hogar. Un lugar donde la gente vivía, donde respiraba, donde las paredes guardaban historias. Y por primera vez en años, sentí algo que había olvidado sentir, pertenecer. ¿Quieres comer? La voz de Pavel era baja, casi un susurro, mientras me guiaba hacia la cocina, un espacio tan vasto que en otra vida, podría haber sido una sala de estar. Estaba a punto de preparar el almuerzo cuando llamaste, explicaste, como si necesitaras justificar la generosidad de la invitación. Solo entonces me di cuenta del vacío en mi estómago, de un hambre que no era solo física, el desayuno en el hotel, un trozo de pan duro y café aguado, apenas habían rozado los bordes de mi soledad. Había algo más ahí, una voracidad por algo que no era comida, pero que el cuerpo confundía con necesidad. No quiero molestarte, comencé, pero él cortó mi protesta con una mirada que no dejaba lugar a excusas. Elena. Suficiente. Su voz era firme, pero no áspera. No eres una carga. Vaciló como si las palabras fueran demasiado pesadas para la ligereza con que las pronunció. Eres la respuesta a una pregunta que me he hecho durante 40 años. Mientras Pavel se movía por la cocina con la precisión de quien ha aprendido a cuidarse a sí mismo, y, tal vez, a esperar a alguien, mis ojos se posaron en las fotografías que decoraban las paredes. Él en las tomas de posesión, sosteniendo tijeras gigantes junto a políticos y empresarios, estrechando manos que construyeron imperios. En otras sonreía ante las cámaras en cenas de gala, siempre impecable, siempre rodeado de mujeres elegantes, pero con un brillo en los ojos que nunca llegó a ser alegría. Era la sonrisa de un hombre que dominaba el mundo, pero no su propio corazón. Cuéntame de tu vida, me preguntó colocando frente a mí un plato de pollo asado dorado, con un aroma que llenaba la cocina de un calor casi físico. Quiero saber sobre Anton, sobre Dmitri, sobre todo lo que he perdido estos años. Por un momento se le hizo un nudo en la garganta. No fue fácil desenterrar décadas de silencio, de decisiones que parecían correctas hasta que resultaron ser jaulas.
Pero comencé a hablar. Hablé de matrimonio con Anton, un buen hombre que me dio seguridad, un techo, la ilusión de una sociedad, pero nunca el fuego, nunca la locura de soñar más allá de lo posible. Hablé de Dmitri, el hijo que deseaba con cada fibra de mi ser, a quien amaba con una devoción que solo las madres conocen, pero que con el tiempo prefirió el fácil consuelo de Larisa a la carga de cargarme. Conté cómo durante años me esforcé por ser la esposa perfecta, luego la madre perfecta y finalmente la viuda perfecta, cumpliendo cada papel como si fuera un guión que me dieron al nacer. Y luego hablé del incendio. No solo de las llamas que devoraron mi hogar, sino de aquellas que consumieron el último hilo de ilusión que me ataba al pasado, el día en que mi propio hijo le dio la espalda, no solo a las cenizas de lo que había sido nuestro hogar, sino a mí. No fue solo una casa lo que perdí. Era la última mentira que todavía me decía, que al final, la familia sería mi refugio. Pavel escuchaba todo sin interrumpir. Sus ojos oscuros y atentos no dejaron los míos ni un segundo. Cuando terminé, el silencio que cayó fue tan denso que se podía tocar. Mizal murmuró finalmente con una gravedad que hizo temblar el aire. Lo siento por Antón. Lamento lo de tu casa. Lo siento por Dmitri. Su mano cruzó la mesa y encontró la mía, sus dedos aún fuertes, aún cálidos, todavía capaces de hacer que mi corazón tropezara después de tanto tiempo. Pero a pesar de todo, no me arrepiento de que hayas llamado. ¿Por qué? Mi voz salió más frágil de lo que quería, casi un susurro. Porque nunca dejé de quererla, admitió como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Incluso cuando pensé que era tarde. Incluso cuando me convencí de que había seguido adelante. Incluso cuando... Sus dedos se entrelazaron con los míos, y de repente me encontré mirando nuestras manos, las suyas, bronceadas y cuidadas, la mía, marcada por años de trabajo, venas azules dibujando mapas de una vida que no escatimó esfuerzos. Ya no soy esa chica que conocías, murmuré, como si eso fuera una acusación. Estás mejor, respondió sin dudarlo. Esa chica era solo un boceto, una promesa. Tú. Bajó la voz, casi reverente. Tú eres la mujer en la que se convirtió la promesa. Amaste, perdiste, sufriste y sin embargo estás aquí. De pie. Eso es la belleza, Elena. No la juventud que se va, sino la fuerza que permanece. Sus palabras me envolvieron como una manta, calentando heridas que ni siquiera sabía que todavía sangraban. Por primera vez en décadas sentí que alguien me veía, no como una madre, no como una esposa, no como una carga, sino como yo misma. Como la mujer que entre deberes y pérdidas se había olvidado de existir. ¿Y ahora? Pregunté en voz tan baja que apenas oí mi propia voz. Pavel sonrió. Era la misma sonrisa que años atrás me había hecho creer que el mundo estaba hecho de infinitas posibilidades. Lo mismo que ahora me decía que tal vez todavía lo era. Ahora descubrimos cómo será el resto de nuestras vidas. Juntos. Si quieres. En esa cocina fragante entre platos que sabían a redención y fotografías que contaban historias de gloria y fantasmas, entendí algo que el fuego ya me había enseñado: a veces es necesario reducir una vida a cenizas para que nazca otra, la que siempre debió ser. Las punzadas del recuerdo cortan como cuchillas afiladas. ¿Y entonces qué pasó? Pregunté con una suavidad que no ocultaba la tensión. Miró al fuego antes de responder, como si las llamas pudieran darle las palabras adecuadas. Le pedí que se casara conmigo. Fue hace 5 años. Una cena en Svidem, el restaurante más elegante de la ciudad, un anillo que cuesta el equivalente a un apartamento, una noche perfectamente orquestada. Ella dijo que sí. Fijamos la fecha para el verano. Pero cuanto más se acercaba el día, más crecía en mí un vacío insoportable. El problema no era ella. Ella era todo lo que una persona puede desear: inteligente, generosa, hermosa. El problema era yo. Hizo una pausa y sus dedos agarraron el vaso de whisky como si fuera la única ancla en medio del naufragio. Una semana antes de la boda cancelé todo. Paulo, mi nombre salió de sus labios como una confesión. Sus ojos, serios y transparentes como cristal pulido, se encontraron con los míos. Le dije que todavía amaba a la mujer que conocí hace 40 años. Que no sería justo casarme con alguien cuando mi corazón pertenece a otra persona. Sus palabras me golpearon como un golpe en el pecho.
Cancelaste una boda por mi culpa. Por un recuerdo. Por la posibilidad de que algún día te necesite y tú todavía estés allí, esperando. Lo miré incapaz de procesar cómo este hombre codiciado, admirado, con todo lo que el mundo podía ofrecer, había abandonado una vida entera por un fantasma. Para mí. Esto es una locura, murmuré con la voz temblorosa. Sí, estuvo de acuerdo, inclinándose hacia adelante hasta que nuestras rodillas casi se tocaron. Sus manos rodearon las mías, cálidas y firmes. La misma locura que supone conservar una tarjeta de visita durante 40 años. Y tenía razón. Éramos dos locos, prisioneros de un pasado que se negaba a dejarnos ir. Pero contra toda lógica, fue precisamente esta locura compartida la que nos hizo volver a encontrarnos. 3 semanas después de mudarse a la casa de Paulo, sonó el teléfono. Estaba en la cocina, cortando cebollas para la cena, algo que no había hecho en años, no con ese cuidado, no con ese placer. El nombre que aparecía en la pantalla me hizo sentir un nudo en el estómago, Dimitri. Hola hijo, respondí, obligando a mi voz a ser firme. Mamá. Su voz tenía un tono extraño, como si estuviera midiendo cada sílaba. Intenté llamarte antes, pero tu teléfono siempre estaba ocupado. Era verdad. Había evitado sus llamadas, incapaz de soportar el peso de la culpa o las acusaciones que seguramente vendrían. Estaba ocupada, mentí, mientras el cuchillo golpeaba rítmicamente contra la tabla de cortar. ¿Ocupado con qué? Insistió, tajante como siempre. Miré a mi alrededor, la impecable cocina de Paulo, los cubiertos de plata alineados, las flores frescas que había traído por la mañana, el vino respirando en la copa de cristal. Viviendo con un amigo, respondí secamente. ¿Qué amigo? Su desconfianza era una espada. Mamá, no tienes amigos con dinero. La frase dolía porque, durante mucho tiempo, había sido cierta. Después de la muerte de Anton, me cerré. Demasiado orgulloso para aceptar ayuda, demasiado cansado para cultivar algo más que la supervivencia. No tenía nada que ofrecer a cambio, ni una conversación ligera, ni una risa, ni la ilusión de que todo estaba bien. Quizás no me conoces tan bien como crees, respondí fríamente. Silencio. Casi podía oír los engranajes de su mente girando, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Creo que tenemos que hablar, prosiguió finalmente. Nosotros reevaluamos algunas cosas. Si quieres, puedes quedarte en nuestra casa de huéspedes hasta que te recuperes. Hace un mes, esa invitación hubiera sido mi salvación. Ahora sonaba vacío. Incluso ofensivo. ¿Qué cambió? Pregunté directamente. Otra pausa. Dmitri nunca supo ocultar sus intenciones. Nos damos cuenta de que nos centramos demasiado en nosotros mismos. La familia debe permanecer unida. Traducción. Alguien debió comentar que su madre ya no estaba en una habitación de hotel barata, sino en la casa de un hombre elegante, que la recogía en un auto que costaba más que su salario anual. La curiosidad, o tal vez la envidia, lo había hecho generoso. Qué bonito, respondí con calma. Pero estoy bien donde estoy. No puedes simplemente mudarte a casa de un extraño, mamá. No es seguro. ¿Qué sabes sobre él? Sonreí casi con lástima. Porque por primera vez en décadas, sabía con certeza algo que no me dolía. Sé que nunca me hizo sentir como una carga, dijo en voz baja. Sé que te gusta mi comida, que te parecen hermosos mis ojos y que, todos los días, me dices que soy hermosa. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ha tenido en toda su vida. No había nada en común entre aquel matrimonio y el primero, 40 años antes. En aquel todo giraba en torno al deber, vestido blanco, iglesia repleta, salón de fiestas con DJ y barra libre, invitados que apenas conocíamos, pero que deberían haber estado allí. Fue un espectáculo para otros, no para nosotros. Esta vez lo hicimos a nuestra manera. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de Paulo, en una mañana de octubre tan luminosa que parecía pintada a mano. 5 meses después de aquella llamada telefónica al hotel. El pastor era su amigo de la infancia. Los únicos testigos, su ama de llaves, que lloró cuando intercambiamos votos, y Serga con su socio, el hombre que había sido su mejor amigo durante 25 años, más leal que la mayoría de sus parientes. No usé un vestido blanco. Usé un azul pálido, casi plateado,
que resaltaba el tono de mis ojos y hacía sonreír a Paulo cada vez que me miraba. Llevaba un traje gris elegante y sin esfuerzo como todo en él. Éramos simplemente dos idiotas que, después de 40 años, nos habíamos reencontrado y decidido compartir el tiempo que nos quedaba. Apareció Dimitri. Dudé en invitarlo, pero Paulo insistió: es tu hijo. Te arrepentirías si no le hubieras dado esa oportunidad. 2 semanas antes llamé y dije sin rodeos: Paulo y yo nos casaremos el 15 de noviembre a las 2. Estás invitado. Pero Larisa, no. Llegó solo con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Saludó a Paulo con un firme apretón de manos, dijo pocas palabras, incluso sonrió cuando el pastor nos declaró marido y mujer. Pero sus ojos, esos ojos que conocía desde que era un bebé, escudriñaban todo: la casa, el coche, los signos evidentes de riqueza. Calculador. Juzgando. A la mañana siguiente me desperté en los brazos de mi marido, en la cama que ahora compartíamos, en una casa que era nuestra. La luz del sol inundaba la habitación, trayendo consigo el olor del café. Paulo siempre lo preparaba antes de que yo despertara, y el aroma de las rosas del jardín que habíamos plantado juntos. A los 66 años, era más feliz que nunca. No por el dinero de Paulo, ni por su linda casa, ni por su estatus. Sino porque por primera vez alguien me vio. En verdad. Y él había elegido amarme exactamente como era. El fuego no había destruido mi antigua vida. Solo lo había reducido a cenizas para que algo nuevo, algo verdadero, pudiera nacer en su lugar. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y si tenemos suerte, la primera persona que amamos puede ser, después de todo, la última. Esa tarjeta de presentación que conservé durante 40 años ahora está enmarcada en el escritorio de Paulo. Un recordatorio de que vale la pena cumplir algunas promesas, incluso si lleva décadas cumplirlas.